¿qué tal amigos de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo? Soy Cristina Vázquez y esta vez vamos a estar compartiendo un importante tema, la introducción a la música, una exposición virtual de la que vamos a ser parte gracias al proyecto La Casa en tu Casa. Historia de la música. En la prehistoria, los primeros pobladores se comunicaban con golpes percutidos en madera o piedras en un principio. Eran señales de peligro y comunicación entre aldeas o poblados. Posteriormente comenzaron a fabricar flautas de huesos y tambores de barro. Ese fue el inicio de la música. En el antiguo Egipto, la antigua Roma y Grecia, aparecen los 7 sonidos y los primeros instrumentos de cuerda y viento, con ello los primeros trovadores. En el siglo XIII, el monje benedictino Guido de Arezzo desarrolla el tetragrama y sitúa notas en él. Además de darles el nombre, el tetragrama constaba de 4 líneas paralelas y horizontales, donde se escribía la notación cuadrada medieval y de ahí el canto gregoriano. En el Renacimiento aparece la polifonía y nuevos instrumentos como el órgano de tubos y el violín. En el Barroco aparece el sistema tonal, que es el idioma en el que se van a escribir todas las obras que van a surgir, además del bajo continuo, que va a ser la técnica de composición en este periodo. En el siglo XVII aparece la ópera, compositores de la época como Rincini y Monteverdi, entre otros. En el clasicismo se comienza a componer sinfonías para grandes orquestas de compositores como Mozart, Haydn y Beethoven. En el romanticismo aparecen composiciones para ballet como El lago de los cisnes de Tchaikovsky, que se estrenó el 4 de marzo de 1877. El impresionismo aparece a principios del siglo XX con el compositor Debussy y el dodecafonismo con Schönberg, una técnica de composición basada en la utilización sistemática de los 12 sonidos de la escala cromática occidental. A lo largo del siglo XX aparecen otros estilos musicales como el jazz, el blues y el rock. Con ello, la aparición de nuevos instrumentos como guitarras eléctricas, sintetizadores analógicos que a lo largo del siglo XX han ido perfeccionándose y que en el siglo XXI la informática ha conseguido ser el medio donde los compositores y músicos tengan un medio para poder trabajar mediante programas de notación, secuenciación y grabación, abriendo así la música al medio digital. Cabe aclarar que desde la prehistoria hasta el siglo XIII, la música pasaba de generación en generación, de forma oral, hasta que apareció la notación o escritura musical. Es un músico y cantautor valenciano que inició a estudiar música a los 8 años de edad. Entró a formar parte de la Sociedad Unión Musical Lira Realense del pueblo Real, Valencia, España, con el clarinete, de instrumento pasando por otros instrumentos como el saxo tenor. Estudió solfeo y piano con su madre y profesora Amparo García Vives, y se dio cuenta de que el piano era el medio en el que poco a poco plasmaría todo el sentimiento musical, además de que con sus letras, que terminarían vistiendo a sus composiciones. En la banda sinfónica ha recorrido muchos escenarios, en certámenes de España y ha sido partícipe de muchos premios de la misma en diferentes secciones, tanto en el auditorio de la ciudad de Valencia como en conciertos en el Parque del Retiro en Madrid, conciertos en la ciudad de Valladolid y en el certamen Aranda de Duero en la comunidad de Burgos en el año 2014. Formó parte de un grupo de música electrónica llamada Hijos de Dos, que posteriormente se llamaría Entropía, con otro compositor valenciano, Raúl Carrión. Fue organista y director del coro en la parroquia San Pedro Apóstol y decidió dedicarse a la composición por medio de la informática musical. De ahí su trabajo publicado en España y presentado en Ecuador, el álbum A la Sultana de los Andes, que lleva como tema principal Riobamba. Cuenta también con varias composiciones para instrumentos de cámara, un quinteto de clarinetes, un dúo para tuba y flauta y una obra para piano y clarinete,
además de un arreglo para coral de una de las canciones del disco Les Gavines, Las Gaviotas. En Valencia ha colaborado con otro cantautor y poeta valenciano, Lluís Vicent, en la presentación de su disco El Día Després, en este caso como músico, teclista de Hammond. Reside actualmente en la ciudad de Riobamba y conjuntamente con el cantautor Nelson Melo ha formado un dúo de guitarra y clarinete, el Dúo de la Banca, interpretando temas de blues, jazz y románticas. Además imparte clases particulares de solfeo, lectura y teoría musical, instrumentos, clarinete, saxo y piano. La Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo publicó el 12 de marzo del 2015 un poemario de su autoría, con el título 15 minutos de poema canciones que presentó en la misma, incurriendo en el mundo de la poesía y combinándola con la música en toda su trayectoria en el país. El 16 de agosto de 2016 pasó a ser miembro de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, un motivo que le enorgullece para seguir aportando a la cultura y fortalecerla con la formación que recibió en su tierra natal, Valencia. Mensaje. Es importante cantar canciones y escribir poemas, pero más importante es saber y entender el idioma en el que uno escribe, el solfeo para la música y la gramática para la poesía. Con ustedes, Gerard Garcés. Hola, soy Gerard Garcés, músico, escritor, cantautor. Yo vengo de Valencia, España. Estoy ya 6 años aquí en la Sultana de los Andes, en Riobamba. Y nada, estoy encantadísimo de estar aquí hoy dando pues mi punto de vista y enseñando lo que es mi arte, ¿no? Entre otras cosas. En primer lugar, tengo que dar las gracias a la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, al ingeniero Guillermo Montoya y a todos los que componen esta gran Casa de la Cultura. Vengo a hablar un poquito del clarinete, que es mi instrumento desde hace muchos años, y nada, tengo que decir que me acompaña desde los 11 años prácticamente, y entre otras cosas pues le he dedicado gran parte de mi vida al instrumento, ¿no? Dentro de lo que es banda sinfónica y últimamente aquí en Riobamba con el blues jazz. Pues nada, voy a hablar un poquito del clarinete. Tengo que decir que el clarinete es un instrumento de viento-madera creado en 1690 por Johann Denner en Alemania. Es descendiente del Chalumeau, que es del siglo XVII, finales del siglo XVII, siglo XVIII, y poco a poco este Chalumeau se fue actualizando, se fue regenerando, se fueron avanzando más, añadiendo pues lo que son más mecanismos y más teclas, más llaves y más todo, ¿no? Entonces el de hoy en día, esto es un sistema Closet Bohem, tiene 17 llaves y 6 anillos, ¿no? En mi tierra decimos que contra más azúcar, más dulce. O sea, se ha avanzado mucho de lo que era el mecanismo del Chalumeau al clarinete que conocemos hoy en día. Y nada, es un componente cilíndrico. Aquí tendríamos una boquilla y aquí tendríamos la lengüeta o la caña. Esta lengüeta o caña, cuando soplamos, vibra. Entonces, dependiendo del mecanismo o la tecla o la llave o el agujero que estemos pulsando, va a tener un sonido o va a tener otro sonido. La ventaja que tiene el clarinete es que es un instrumento que tanto tiene graves como tiene medios, como tiene agudos, bastante agradables, siempre dependiendo de el producto, la materia que esté hecho el cilindro. Bueno, yo voy a tocar un par de temas. Voy a empezar primero con una romanza, la romanza del concierto número 3 para clarinete en si bemol mayor y orquesta de Carl Stammich. Es el segundo movimiento de los 3 que la componen y lo he elegido porque es un movimiento que para mí tiene mucho sentimiento, es muy dulce
Y nada, espero que les guste. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la música. Sabemos que la música llega al ser humano desde la prehistoria, con golpes a maderas, con golpes a piedras, con flautas de hueso, con tambores de arcilla. Pero el problema que tiene la música es que no se comienza a escribir hasta a partir del siglo XIII por un fraile benedictino italiano. Entonces, a partir de ahí es cuando se empieza ya a escribir la música, en su forma y en su manera, ¿no? Sabemos que es un arte, que es el arte de combinar sonidos y tiempo. Sabemos que ese arte también nos da alegría, nos da tristeza, nos levanta, nos calma, nos tranquiliza, y que, como todos los artes, se debe de estudiar. Tiene unas bases teóricas y hay que saberlas. Todo músico debe saber estas bases. Mediante el solfeo, que es un método de entrenamiento musical para la correcta marcación del compás y la situación de las notas en los tiempos, además de la entonación y de las partes psicomotoras o la parte psicomotriz del brazo dominante, donde llevamos el compás, es una parte fundamental para el aprendizaje de la música.
para su correcta interpretación, ya sea cantada como instrumental. Pero ¿qué pasa? Que el músico siempre comienza desde la base. Primero vamos a conocer la partitura, después de conocer la partitura vamos a pasar a la técnica del instrumento y con el instrumento la vamos a interpretar. Sin esa base no tenemos nada. Como sabemos, la música se escribe en un pentagrama, ¿no? A partir del siglo XIII empezó a escribirse en el tetragrama de dicho fraile benedictino y después pasó a escribirse en el pentagrama. Pues el pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios donde vamos a escribir las notas y los signos musicales. Vale, el pentagrama musical es donde vamos a escribir todo y donde vamos a leer después, evidentemente, toda la música. Yo siempre digo que el pentagrama es como el mapa de carretera del músico. Sin el pentagrama, pues no podríamos hacer nada, ¿no? En él vamos a escribir siempre al inicio las claves, que las claves son las que les van a dar el nombre a las notas. Entonces, dependiendo en la clave que estemos leyendo, vamos a leer unas notas u otras. Estas claves van a ir acompañadas del compás o tiempo. Depende del compás que tengamos, la música pues caminará de una forma o de otra. Cuando estudiamos solfeo, yo siempre digo que es una técnica muy buena en el tema de la parte psicomotriz, ¿no? Nosotros vamos a marcar el compás, aparte vamos a leer la música y aparte vamos a cantar la música. Nos está ayudando en 3 factores. Parte psicomotriz del brazo, dominante, puede ser derecho o izquierdo. En la parte de lectura, en la parte de reconocimiento de las notas escritas en el pentagrama y en la entonación. A cada nota le daremos el sonido correspondiente. Y evidentemente sin las notas pues no habría música, ¿no? Juntamente con los valores. Notas y valores están siempre muy interrelacionadas, igual que los silencios. Los silencios influyen también. Después tendríamos líneas divisorias en los compases, que serían las que delimitarían cada compás, Y pasaríamos en el tema de la teoría básica, pasaríamos por el puntillo, que la definición pues es simple, pero a veces es complicado de entender. Pasaríamos por las ligaduras de expresión, nos ayudan a expresar de una forma ciertos fragmentos, ciertos compases. En vez de estar las notas sueltas o matizadas, estarían ligadas, por eso esta ligadura se le llama de expresión, ¿no? Habrían notas que no se matizarían y irían atadas entre sí. La ligadura de prolongación, que lo que haría es prolongar una nota a la misma altura, dos notas a la misma altura, siempre apoyando la segunda con la primera. Y la comilla de respiración. Yo siempre digo que la comilla de respiración es muy importante. Es muy importante. Es lo mismo que cuando uno va conduciendo por la calle y ve un stop. O sea, un stop tiene que parar, ¿no? Paro porque si no, va a venir alguien y me voy a chocar. Por la comilla de respiración es lo mismo, es una señal. Ella nos dice que tenemos que respirar porque a lo mejor parte del fragmento que nos va a llegar, pues nos va a faltar aire y debemos respirar ahí. También se habla en la teoría musical básica, se habla de las líneas adicionales, ¿no? Estas que sirven para ampliar el pentagrama, porque hemos visto y hemos hablado de que el pentagrama solo tiene 5 líneas, ¿no? Entonces, con estas líneas adicionales, para la correcta escritura de las notas y el correcto reconocimiento de estas notas, tanto hacia la parte aguda como hacia la parte grave, tienen que llevar estas líneas adicionales porque si no serían irreconocibles. La altura del sonido se representa mediante las notas musicales, evidentemente. Entonces la altura es muy simple, es la tesitura, ¿no?, de un instrumento musical o voz, que se divide en parte media, parte aguda y parte grave. También se habla de la armadura, que la armadura pues
es la que nos dice la clave, en la que vamos a leer el compás y las posibles alteraciones que puedan haber en esta obra. Hablaríamos también del timbre, de la intensidad. La intensidad es tocar más duro, tocar más suave, hay crescendos, diminuendos. El movimiento, estaría hablando de lo que es la velocidad de la obra, ¿no? Y siempre el compositor siempre lo pone al inicio de cada obra, te lo pone al inicio de cada obra para saber la velocidad de la que vas a llevar. Hay veces que también hay cambios de tiempo, o sea, cambios de movimiento, entonces lo que hace el compositor es modificar esto, línea doble continua y la modificación del movimiento. Los intervalos, muy importantes, ascendentes o descendentes. El canon, una consecución de melodías que se van superponiendo o sobreponiendo una sobre la otra, cada una de ellas está indicada por un número. El tono y el semitono, la distancia sonora que hay entre las notas, las alteraciones, el sostenido, el bemol, el B-cuadro, cada una de ellas tiene su función, y el calderón. El calderón que en teoría musical básica siempre se estudia en el calderón normal, el calderón largo y el calderón breve. Pues esto es lo que creo que es más urgente, ¿no?, para aprender lo que es de la teoría musical básica. Pienso que es fundamental tener este principio y tener una lectura fluida en la música, para luego, cuando pasemos a un instrumento, podamos trabajar la técnica de ese instrumento, pero siempre basándonos en los ejercicios escritos. Yo recomiendo a toda aquella persona, no importa la edad, desde los 8 años hasta los 90, no importa la edad, cualquier edad es buena para empezar. Lo que sí que se necesita es constancia y ganas. Evidentemente, yo disfruto mucho con lo que hago, disfruto interpretando en el clarinete, disfruto interpretando en el piano, componiendo. Y yo pienso que la música debería de estar siempre al alcance de todos. Una ciudad como Riobamba, pienso que también urge de una escuela de música, y a ser posible que pudiera ser parte del municipio, ¿no? Porque es lo que yo he vivido en mi tierra, en Europa. O sea, la banda sinfónica Lira Realense, de donde yo vengo, de donde empecé a los 8 años, nosotros nos inscribíamos en el curso y estábamos todo el año lectivo estudiando. Primero hicimos preparatorio y después los cursos que siguen, y evidentemente lo que haces es crear una escuela, ¿no?, una escuela de músicos. Es muy simple, se necesita el apoyo de cultura, el apoyo cultural es importantísimo para una ciudad, ¿de acuerdo? Entonces yo pienso que con la cantidad de habitantes que tiene Riobamba, aquí podrían haber hasta 300 bandas sinfónicas, hablando seriamente, ¿no? Entonces yo sí que pediría a las autoridades mayor impulsación en este sentido, porque Riobamba es tierra de músicos. Lo que falta es formación desde la base para poder hacer una cultura musical, sea de banda, sea de solistas, sea de individuos independientes, pero hacer una cultura musical con base. Entonces yo animo a toda la gente que estudie, que es muy bonito. Al principio puede ser un poco duro, pero al final es cuando recibes esa recompensa, cuando puedes interpretar cualquier partitura que te pongan delante. Bueno, pues ahora voy a tocar un tema que se llama Pequeña Flor. Es un tema del clarinetista Sidney Bechet. Lo compuso en 1959 y está catalogado como un jazz estándar. Voy a hacer un cover diferente, no voy a hacer prácticamente nada de improvisación, voy a hacer unas cuantas florituras y voy a dejar una pequeña muestra de lo que es la tesitura del clarinete, ¿no? Se va a escuchar tanto la parte media como la parte grave como la parte aguda.